eh, de probabilidades de cuál es la inversión más segura. Él en teoría empieza a determinar con las corridas y con los datos que se tienen. Yo he estado mirando unos tutoriales, pero no he entendido bien. Estaba esperando que el profesor subiera la guía no, sino la conferencia, porque incluso dentro del aporte que yo hice, me dice que ya es listo, que tengo que meter los datos, eh, como seleccionarlos dentro del software. No, ¿cuál es la frase que dice ¿Alimentarlos en el software? Lo de No, RIS. no lo No, de RISC, el lo de SPSS. SPS. Ah, ok. Tengo que particionarlos para... Ya les digo, ya me estoy metiendo a la página. De hecho, bueno, mientras buscas, yo vi en el sílabus, hay un libro que muestra con gráficos o con imágenes cómo es el manejo del SPS. Por si quisieras mirarlo. Yo lo Yo, revisé por encimita, la verdad, no es que lo haya leído mucho. Pero entonces Lo- son dos programas diferentes, ¿cierto? sí, sí, uno es el RISC, que es como Para la una app de Excel que me permite evaluar los riesgos de la inversión, y el otro es un análisis estadístico para, para mirar cuál es la que mayor probabilidad tiene de ser rentable, o de cuáles son las localidades que mayor probabilidad tienen de ser seleccionadas. Ok. Pues el ujú, profe lo que te dijo es, bueno, he revisado el análisis entregado en el Excel y he estado por muy buen camino. Ya se tiene la información fundamental, pero no veo la aplicación de los criterios de aceptación, que es lo que tú dices. Mm. Listo. Es importante tener claro los criterios de aceptación que van a tener como base para la determinación de asignar los proyectos a las 5 localidades. Es decir, se tienen 4 valoraciones bajo la media, superior a la media y alto. Mm. Dentro del análisis lógico se debe proporcionar los criterios de la encuesta. Entonces, dentro del análisis lógico se debe proporcionar los criterios de la encuesta, las valoraciones de superior a la media y alto, y aplicar un mecanismo para poder cuantificar la aceptación con base a las condiciones del escenario propuesto. O sea, en qué ustedes página cuando... estás? Esa es la guía, ¿cierto? No, 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 ese es el comentario esas que son hizo las el respuestas, profesor. esas son las respuestas del Ah, yo profesor no que lo vi. hizo ayer. Esos fueron los aportes que hizo ayer el Ah, profesor ok, en el foro. Y ahí ok, dice, ok. con ese PSS se hace una segmentación de los datos de esas variables y se filtran con los valores de aceptación definidos. Los niveles de No, seguridad perfecto. pueden ser superior a la media o alto. Entonces esa es la parte que no todavía, yo ya tengo los datos metidos en el SPSS, ya estuve mirando, pero me falta es esa parte de los criterios de selección y de la segmentación de los datos para Pero poder... cuando habla de los valores de aceptación, es lo de eso, los niveles de alto, Es, medio, sí, pero bajo. es qué peso se le va a dar a cada una, porque pues digamos que de acuerdo Ah, bueno, ahí a lo entrarían que las restricciones, ¿no? lo que yo entendí son las restricciones. Digamos que cada localidad tiene, digamos, como yo lo saqué, tiene un porcentaje de aceptación. Digamos, la Sí. localidad de Usaquén tiene 48 en alto y 49 en superior a la media y solo un 3% en bajo. Entonces, eso le incrementaría la probabilidad. Lo que no sé es cómo en el software decirle o darle ese criterio, o sea, que esas dos me van a incrementar la probabilidad de que sea considerada. Mientras que, por ejemplo, Suba tiene una probabilidad del 77% o un porcentaje de 77% bajo y apenas un 23% superior a la media. Entonces eso le restaría las probabilidades de que sea seleccionada. Pero además faltan los otros supuestos, Pues, que es, por ejemplo, uno de los supuestos, o digamos que de las restricciones que nos dan,
es que, por ejemplo, si se hace en Chapinero, se va a incrementar un 15%, ¿es? Sí, Del Sí, valor de la inversión. pero es que no Y, sé si se va a incrementar, porque es que ahí dice, si la segunda localidad escogida es Chapinero. O sea, yo la puedo escoger de primera, de tercera o de cuarta y no tendría ese sobrecosto. pero pero dice eso de segundo. pero Sí, depende, yo dices, entiendo que De esa segundo. selección depende como del programa. O sea, el programa arrojará depende la de las primera probabilidades favorecida. depende del análisis que me Exacto, dé el software. Exacto, o sea, exacto. digamos, de acuerdo a los criterios que yo le dé, él me va a dar una probabilidad de cada una de las localidades o un porcentaje de Ujú. cada una de las localidades. Entonces se supone que yo debería escoger las 5 con mejor probabilidad. ¿A ti cuáles te dieron? Según tu análisis, ¿cuáles son las mejores 5 localidades? A mí me da, pero es que eso es, digamos que yo hice el análisis matemático nomás, o sea, digamos por porcentajes, únicamente saqué los porcentajes respecto a cada localidad, sobre cada localidad. Hagamos, Ujú. hagamos una cosa, lo que Por- dijiste al principio, expliquemos cada uno lo que hizo porque todos tenemos datos y ahí podemos armar algo, porque la verdad no entiendo lo que dice el profe. Vale, listo. O sea, me ubico y Pues, me pierdo. Este ejercicio ha sido Sí, para mí un reto. Listo, entonces les voy a compartir pantalla, espero que me funcione y tengo como que buena señal. Ventana sí, de listo. aplicaciones, cogemos Dale. el Excel. Espérenme un segundo, voy a abrir el tuyo, Julio, sí, dale. y Y que todos los listo. proyectos Espérenme un requieren ahorita segundo, de me un avisan. Ah, tiempo ¿ya ven mi tenaz. pantalla? Uy, Yo sí, aún sí, no. la verdad, sí. Ah, ¿ya ven mi pantalla? Está cargando. Ya. Aquí en mi computador está cargando. Listo, me avisen. Eh, Sandra, si te llegas a perder las preguntas, o sea, en el análisis que vamos a traer de los Ujú. Excel, es como el apenas primer paso que estamos dando para poder continuar con el trabajo. Porque Listo. yo la verdad lo veo un poquito complicado, pero lo que Es un poquito necesito es enredo. más preguntas, ¿oíste? Ya. Bueno, Sí, es una gotita. Julio, me avisas. Si no se ve, No, no ha Ahorita cargado. todavía no lo he visto. Todavía No no ha carga. cargado. ¿no? Yo Ah, mientras bueno. tanto quería ingresar a mirar lo del programa, no el de Rick, sino el otro. Pero entonces, ¿en qué entorno lo encuentro? ¿En el entorno de conocimiento? A ver, Si es en el syllabus, es en el Ah, entorno ok. inicial. Sí, el sílabus es inicial. ahora sí. ya listo, ya se Ahora ve. sí, ya cargó. Ay, Ahora sí. sí, sí. Listo. Entonces, eh, si le quieres ir explicando, Julio, yo me voy ahí moviendo en el Excel. Y el lío es que se te murió la señal. Se murió la voz. Ay, Yo, no. bueno, Ah, bueno, lo primero que hice fue, Dios. digamos, pues en la pestaña de datos, fue colocar los datos. Con base en esa pestaña, digamos, ahí dice que la probabilidad inicial es que todas las localidades tienen la misma probabilidad ¿qué? De ser seleccionadas. Entonces, pues, la probabilidad es la cantidad, el número de opciones posibles sobre el número de opciones totales. Entonces, por eso me da cada una un 10% o un punto uno, porque es una de 10, ¿no? La probabilidad inicial. Con base en los datos, digamos, lo que hice fue formular ya los porcentajes de cada uno de los niveles de seguridad que se tenía. eh,
respecto a la localidad, o sea, digamos únicamente filtrando por localidad. Entonces, el 48% es alto en la localidad de Usaquén y el 49% es superior a la media, pero solo de los datos de esa localidad. Lo que no sé es si se debe considerar los datos de, digamos, en lugar de ese porcentaje, sobre el universo global, o sea, sobre los 648 datos, porque ahí ya bajaría significativamente. Entonces, pues para mí el análisis se debe hacer localidad por localidad, porque es dentro de la localidad escogida cuál es el porcentaje o cuál es la opción de que el proyecto sea rentable, o sea, que el nivel de seguridad sea alto o superior a la media. Entonces, por eso lo seleccioné así. Digamos que eso me modificaría mi probabilidad inicial. ¿Cómo la modificaría? Es lo que todavía no sé, y es el criterio que el profesor me dice. O sea, todavía no ha dado un criterio de selección. Ese es el lío. Y lo mismo para el tipo de emprendimiento. O sea, lo que yo tengo entendido del problema propuesto es que son como créditos, y el nivel de seguridad es el nivel de seguridad de reembolso respecto al crédito. No sé si lo estoy interpretando mal o algo así. Y dice que el tipo de emprendimiento que se va a apoyar en especial es el de no, el de campesinos, creo que es. Sí. Pero Entonces, eso lo está sacando de la guía, ¿cierto? sí. Sí, te dice si el proyecto. Ah, ok, listo. Pues lo del crédito, la verdad, yo no lo tenía en mi radar. Yo lo Bueno, entendía una era como el inversión, nivel de dice percepción que en de cada seguridad una de las de localidades la localidad. se va a invertir un dinero para apoyar unos emprendimientos, ¿no? Sí, 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 señor. Sí, es eso, digamos, es el dinero, digamos, ¿cuál es la probabilidad ¿dónde fue que yo lo que? Sí, es únicamente el apoyo. Es únicamente el apoyo, sí. No es crédito, es únicamente el apoyo con una valoración de riesgo. Y digamos que el segundo porcentaje es por el criterio de selección, que aquí dice que es campesino. Yo entiendo por nivel de seguridad es la... No, No te escuché, Mónica. te fue la voz, Mónica. No, aquí me escuché. No, Mónica. No. No. Sí, aquí en el punto 2 dice que es para la localidades ¿Escucha? para campesinos. Ya, Mónica. Listo. Lo que decía era que yo había entendido que el nivel de seguridad era más la percepción de la seguridad de la localidad, que eso le daba un criterio para ser seleccionada o ser viable Sí, para el proyecto. sí. Yo entendí exactamente lo mismo. Listo, sí, puede ser eso. Ok. Sin embargo, vale la pena preguntárselo al profesor porque sí, tenemos análisis y criterios diferentes, pero pues No, pero como digamos para que tenerlo claro. independientemente del tema de si es un crédito o no, digamos que lo que me va a modificar es el rango de alto o superior a la media. Eso me va a Ajá, dar una mayor probabilidad de que la localidad sea escogida. Sí, digamos ujú, que independientemente del criterio, digamos, o del análisis que se hizo, si es, digamos, esos dos ítems son los que me van a dar una mayor probabilidad, ¿no? O me van a incrementar la probabilidad de que esa localidad sea escogida, listo. ¿sí? Y el otro es Listo, el pues el porcentaje, tuyo pues, es, digamos, de
Y el resto, digamos que es solo resumen de los supuestos. Y el otro análisis, que es la cantidad de, de, de emprendimientos de acuerdo a los tres tipos del dueño del emprendimiento, que son cabezas de hogar, los campesinos y las asociaciones de productores. Digamos que ahí, en teoría, la que más o sea, la que me incrementaría la probabilidad de ser escogida es la de campesinos. Pero igual, lo mismo, yo creo que ahí sí dependería mucho de la cantidad global, no solo de la cantidad dentro de la localidad. Ok, Aunque ahí lo dice únicamente por localidad. ok, Listo, bueno, compañero. ¿Listo? Eso listo. era. Miremos ahora el de G. No sé si tengan pregunta del de Julio. Por ahora me queda claro lo que hiciste. Listo. Bueno, no, pues yo les voy a compartir pantalla, pero pues hice, digamos que un análisis muy similar al del compañero. Solo Entonces, que lo pues, hice de dos puedes maneras, otra pero vez pues compartir. no sé si ahí ya ve mi pantalla. Ya, sí. ¿Listo? Bien, entonces pues yo aquí puse realmente qué es lo que necesitamos conocer, ¿cierto? Y aquí pues los sobrecostos que habrían, pero pues de acuerdo a estos criterios. Digamos que esta parte, pues en este momento la omitimos. Esta también es la probabilidad que se había sacado de que se escogiera, o sea, qué probabilidad de escogencia tiene cada localidad. Y esta pues es como la tabla que acaba de presentar el compañero. Entonces, efectivamente yo tomé estos los cálculos de niveles de seguridad, así como lo ha interpretado la compañera, que, que digamos es la percepción que tiene la comunidad, y cuando hablamos de comunidades a este tipo de personas frente a la seguridad que habían pues en esas localidades, que ello me permitía pues un porcentaje, me arrojaba un porcentaje para establecer en cierta medida si sí o no, perdón, digamos que invertir ahí. El otro método que utilicé pues fue igual lo de tablas, pero pues eso sencillamente era para contrastar la información y llegar pues a este gráfico. Entonces, de acuerdo a este gráfico, digamos que para mí, Rafael Uribe Uribe, la localidad de Suba, Usaquén, Fontibón y Bosa serían como, de acuerdo a estos porcentajes, las localidades con, digamos, con porcentajes más altos para poder invertir de acuerdo a los niveles de seguridad que arrojaron. Entonces, no sé si de pronto se ha entendido o si surge alguna inquietud. Para mí es claro. Para mí la parte del sobrecosto de los 50 millones en todas las localidades fue lo que no me cuadró. De resto, digamos que es claro también. Ok, No sé de dónde. digamos acá. Listo, pues tenemos estos supuestos, ¿cierto? Listo, es importante. Esperen, yo les digo dónde saqué esto. Yo ya lo había mirado y pues sí, sí es. Digamos que el enfoque que le diste fue muy similar, pero no entendí fue esos 50 millones de dónde salieron. Ah, bueno, lo que pasa es que acá me dice si el proyecto no se hace en Bosa, ¿cierto? Mm. Es decir, en todas las otras localidades, el proyecto tendrá un incremento en sus costos de 50 millones. Entonces, pues como yo lo analicé es eso, en Bosa no voy a tener ese sobrecosto, pero en las demás localidades sí va a tener ese sobrecosto de 50 millones. Ahora, ese sobrecosto me dice acá que si la segunda localidad elegida es Chapinero,
el proyecto tendrá un sobrecosto del 15%. Es decir, que yo a estos 50 millones le sumo ese 15% y por eso me da un sobrecosto de 57.500.000 si llega a quedar, digamos que como segunda opción. ¿Sí? Porque acá me dice si la segunda localidad es elegida es Chapinero. Entonces, pues ese fue como el análisis, o sea, sobre costos hace referencia a eso. No sé si... Pues es que para mí, primero, digamos que o sea, ese sobrecosto de 50 millones, no sé si sea localidad por localidad o únicamente dentro del valor global del proyecto, que serían las 5 localidades asignadas. El valor de las 5 localidades asignadas. De las... Sí, o sea, yo también lo veo así, sí. Y el 15% también sería sobre el global de las 5 localidades seleccionadas. Sí, yo también lo veo así, más que localidad por localidad, es 50 millones adicionales al valor total del proyecto. En lugar de 3.700 millones, sería 3.750 si Bosa no es elegida. 3.000. Sí, es que, digamos, el proyecto son 650 millones para el primero, 800 para el segundo y tercero, 750 millones y 700 millones. Eso me da 3.700 millones. O sea, yo pero le entendí entonces, que si digamos, el proyecto no se hace en Bosa, entonces serían 3.750. Ok, pero entonces ahí me surge la inquietud. Cuando dice que hay un sobrecosto del 15% si la opción elegida es Chapinero como segunda opción, entonces también se hace sobre esos 350 o ahí sí se hace sobre los 50. Bueno, sobre el total. Sobre el total, porque es el proyecto, es que, o sea, ok, listo. Para mí es el proyecto. No, pues yo sí lo había tomado, digamos que así, que había un sobrecosto. Entonces, pues, sí tiene sentido lo que ustedes dicen. Pues no sé si consideren que sea necesario que se valide el día de mañana. Pues sí, sería igual preguntarle al profe, pero... Sí, ustedes pues tienen razón. o sea, para mí el análisis es que es sobre el proyecto, no sobre... Porque es que tú ahí estarías incrementando, digamos, si Bosa no es elegida, estarías incrementando en 250 millones el proyecto. Sí. Sí, tienes toda la razón. Compañeritos, no, continúe. Bueno, yo tengo una pregunta. Las 5 localidades que escoges es de acuerdo a la barra, al gráfico que tienes ahí, los que te arrojan mayor porcentaje de seguridad, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, por ejemplo, aquí me dice este rojito, ¿sí? Entonces, este rojito es UBA, ¿sí? Y me dice que la asociación de productores, pues la cantidad de las personas que votaron referente a esa asociación de productores dijeron que el 20 y algo, que el 22% votaron, ¿sí? De esa asociación de productores y dijeron que el nivel era el 77% de ese 22%, que el nivel era bajo y que el 23% era superior a la media. Entonces, digamos que eso es lo que se expresa en este gráfico, ese nivel como de seguridad del que hablamos. Ok, listo. Compañeritos, qué pena entonces, con ustedes lo que pasa. Yo acá anotando las preguntas que tengamos para mañana para el profe. Listo. Señor. Lo que pasa es que pues tenemos una contingencia en la empresa donde estoy y pues mañana nos toca pues sacar unas capacitaciones supremamente urgentes. Entonces estamos reuniéndonos todavía. No sé, yo reviso el material que quede de la grabación muy juiciosa tan pronto termine. No sé si me alcance a reunir antes de que ustedes terminen, pero entonces sí les pido una excusa porque me tengo que retirar.
No te preocupes, G, no te preocupes. Ahí tan pronto terminamos la reunión, se sube la grabación automáticamente. Listo, compañeritos, quedo muy atenta porque la La verdad, reviso. sí. Vamos en el minuto 20. Listo, compañerita. Sí, porque la verdad, el tema que viene o con el Perfecto. comentario que hizo el profe, pues sí me genera un poquito de inquietud. Lo que continúa. ¿Listo? Entonces, Sí, muchísimas gracias. listo, no te preocupes. Listo. Bueno, G, que Bueno, estés chao. bien. Chao. Bueno, voy a compartir entonces ahora mi pantalla para mostrarles lo que yo realicé. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Tienen buena recepción? Sí, yo te escucho Sí, bien. señora. Listo. Mónica, una consulta Señor, antes. Es que no encuentro el documento que tú dijiste. no, Del, espérame, lo comparto de una vez por acá porque yo me descargué el syllabus desde el principio y lo tengo ubicado. Syllabus y ya lo subo acá de una vez. Listo, ahí está subiendo el documento. En la parte donde habla de la unidad, estamos hablando, ¿cierto? sí, sí, sí. Listo, ya te digo en qué parte está. Alcanza a abrir ese documento. Pero no estoy viendo tu pantalla todavía. Bueno, espérame porque yo no sé por qué me decía que estaba compartiendo. Dejar de compartir. Y ahora sí, ventana de Ah, dentro de aplicación. la documentación. Sí, por el chat del Skype envié el syllabus. Creo que aún está subiendo. Sí, está cargando. Pero mientras tanto, cuando ya descargue, ya terminó de descargar. El de María Lara Porras. Ya lo vi. Entonces, si quieres, lo abres y miramos. Listo, perfecto. En la última parte, uy, esto está muy grande. No veo. En la última parte, habla de los libros, Software de contenido del aprendizaje curso. de SPSS. Ya lo Sí, encontré. sí, sí, sí. Listo, es ese. No, no lo veo, pero sí es ese. Sí, ya lo encontré. Listo, gracias. Fue el Ahora sí. único que vi que hablaba del SPSS. Listo. Entonces, ¿ahora sí están viendo mi pantalla? No, Aún no, bueno, entonces esperen. Compartir pantalla, ventana de aplicación, Mónica. ahora sí. Ahí ya la ven. Sí, yo ya la Entonces, veo. yo para poder entender Ok, listo. ¿Tú la ves, Sandra? Sí, señora. Sí, sí, Ok. señora, sí la estoy viendo. Entonces, ¿qué hice yo? Ok, listo, Sandra. ¿Qué hice yo para... Ay, abrí fue el de GD, perdón. Abrí el documento de GD. Este es el de julio y este es el mío. Listo. Yo lo dividí en tres partes para poder entender toda la información. La desmenucé mucho. Sí. Entonces, las tres partes son, una, el análisis del presupuesto, y lo leo en vertical para cuando lo revisen. La otra es el análisis de la encuesta, también lo leo en vertical. Y la otra es el resultado de la encuesta. Entonces, me voy a ir a la primera parte. En el análisis del presupuesto, pues lo que hablábamos ahorita, yo pues desglosé la información de la empresa, qué tipo de empresa, lo que se quiere, las localidades. Y los rubros del presupuesto, lo que hablábamos ahorita, que los rubros asignados sumaban 3.700 millones de pesos. Mm.
¿Y cuáles eran las variaciones? Una, que si la localidad no era, Bosa no era elegida, pues incrementaban 50 millones y este iba a ser el valor sobre el total, no como Sí. de pronto lo veía allí. Así lo entendí yo. Y si la segunda localidad elegida era Chapinero, pues incrementaban 15% e iban a dar 4.255 millones. Sí. Hablan también de la depreciación de las inversiones. Pues ahí habla que es a 3 años. Simplemente dejé como la tabla lista para hacer, pero pues no sé cuánto es el porcentaje de depreciación del primer, del segundo y del tercer año, y asimismo pues el valor de depreciación. Pues hay que ver qué elementos se van a tener en el proyecto para poder saber, poder calcularle la depreciación. Y listo. Después de esto hice el análisis de la encuesta. ¿Qué hice? Por localidades, tomé los niveles de percepción y quienes habían opinado respecto a los niveles de percepción. Entonces, en la Asociación de en el caso de Barrios Unidos, para la Asociación de Productores, para los campesinos y para las madres cabezas de familia, todos opinaron que tenía percepción alta, pero la cantidad de personas en la asociación era diferente de la de campesinos e diferente de la de madres de familia. ¿Qué hice? Hice el cálculo de tal modo que, teniendo en cuenta esas 65 personas que opinaron, sobre esa saqué el porcentaje de percepción para cada localidad. En este caso, Barrios Unidos sacó el 100% en percepción alta, Bosa sacó el 100% en percepción media, y aquí ya empiezan a variar. Aquí, por ejemplo, Chapinero, su mayor índice de percepción fue el de percepción baja, y ¿cómo lo saqué? Pues por la suma de votos por cada percepción, la suma de votos si lo miro verticalmente. Y acá tuve mayor cantidad de votos, mayor cantidad de personas que opinaron que la percepción era baja. Así saqué todos los porcentajes de percepción por cada localidad. Después acá están las 10 localidades: Fontibón, Rafael Uribe, Suba. Es la misma información, pero analizada desde la encuesta. Sí. Entonces, pues hice los filtros para poder sacar esa información. Entonces, yo miraba, por ejemplo, me devuelvo a Barrios Unidos, en la Asociación de Productores, cuántos votaron que era alta, cuántos media, cuántos baja y cuántos superior a la media. Y con base en eso yo iba anotando la información. Y acá, por ejemplo, los de Asociación de Productores tuvieron una mayor participación de votos que, por ejemplo, las madres cabezas de familia. Votaron menos personas. Un dato curioso, no sé si aplique a esto o no, pero en todos tenemos 65 personas que votaron por localidad, menos en Bosa, que Menos en votaron voz. 64, y creo que hay otro de 64, no me acuerdo, o creo que todos. Y en Fontibón, ¿te acuerdas, En Julio, que Chapinero. en la web conferencia el profe, en Ah, no, no. Chapinero? En No, Bosa en y en Fontibón, Fontibón. Bosa y Fontibón tengo yo. en Fontibón. Que el profe preguntó que si eran 648 datos ingresados, tú le contestaste que sí, y creo que el profe dijo que son 646, 650, bueno, no sé, él hizo una variación de 2, y creo que era por esto que lo decía. O sea, eso fue como una curiosidad que yo encontré, no sé si Es esto afecte posible, las pruebas. es posible, pero digamos que a la larga lo que buscan es que sea la misma cantidad. De pronto sí fue que le faltaron dos datos. Ah, ok. De acuerdo, listo, listo. El otro aspecto ya fue el resultado de la encuesta. ¿Qué hice? Puse en un cuadro todas las localidades y puse cuál era el nivel de percepción predominante, y el porcentaje que arrojaba, que era el porcentaje que les Se te mostraba está ahorita. yendo la voz. Entonces, por ejemplo, en Barrios Unidos, la percepción por una votación del que vos hagan. A ver, ¿aquí me escuchan mejor? ¿Aquí me Sí, escuchas? sí. Listo. Bueno, entonces les estaba explicando que ya para las otras localidades hice lo mismo. Por ejemplo, Chapinero, su mayor nivel de percepción fue bajo y correspondió a un 49%.
Negativa ganó el nivel de percepción alto con un 60% y así para todas las localidades. Entonces, ¿cuál fue mi conclusión? A priori, pues porque nos falta, pues después de todo esto, digo a priori porque no tomé las localidades que tenían mayor porcentaje, o sea, un porcentaje superior al 50%, tienen alta y son superior al 50%, es decir, Barrios Unidos, Engativá y Rafael Uribe. Y superior, que es un buen nivel de percepción, tomé, pues también había 3 con el 50, por encima del 50%. Entonces, como eran 5 localidades, tomé las 3 primeras de percepción alta y las 2 primeras de percepción superior a la media. Pero esa es como mi opinión de percepción de seguridad. Ese fue como mi sorteo. Entonces lo que hice fue mostrar ya por tipo de percepción el rango que tenían, pues como que gráficamente se pudiera leer mucho más fácil la votación que tenían cada una, tanto para alta como para superior a la media y para baja. Para media no hubo votación, no quedó en ceros. Y eso fue como el análisis que yo hice. Pues esto me ayudó a entender. Veo que los 3 tenemos en común que estamos analizando el nivel de percepción por localidad. Sí. Sí. Y ya pues el resto pues es lo que nos dice el profesor, que ahí me confundo. Pero yo, digamos que dentro del análisis yo creería que lo primero que tenemos que mirar, porque no es la cantidad más que la seguridad, la cantidad Sí. de emprendedores, porque ellos dicen que el emprendimiento debe ser para campesinos. Sí. Entonces, digamos que para mí ese debería ser el primer factor a evaluar. ¿Cuál es el que mayor cantidad de campesinos tiene? Y después, si entrar a evaluar cuáles son los niveles de seguridad de esas localidades. O sea, esos son Bueno, los que me determinarían la probabilidad, la modificación de la probabilidad de escogencia. Porque de acuerdo a los niveles de seguridad, sí, digamos que esos son, o sea, los 5 que mayor probabilidad tienen serían, para mí creo que también serían los mismos. Sí. Que sería Usaquén, Barrios Unidos, Bosa. A mí me dieron 2 diferentes de los que tiene GD. Yo los anoté acá. A mí me dieron Barrios Unidos, Engativá, Rafael Uribe, Bosa y Fontibón. Y a GD le dieron Rafael Uribe, Suba, Usaquén, Fontibón y Bosa. ¿Tú, para ti, cuáles son? Es que, bueno, ahí yo, por ejemplo, me confundo. ¿Cuál sería el criterio de selección? ¿Por cantidad de campesinos, como dices tú? ¿O por mayor percepción de seguridad? ¿O cuáles son los criterios iniciales? Es que para mí esto es un análisis de probabilidades, o sea, puramente de probabilidades. ¿Qué probabilidad hay que, Sí. digamos, dentro del 10? Yo lo sacaría. Es que eso creo que la probabilidad anidada sería, si no estoy mal, es esto por este, por... Bueno, primero por este. Pero es que no me la suma. Ahí no me da un 1. Compañeros, qué pena. Sí. Entonces, no, pues la verdad no estoy haciendo nada acá. Voy a ponerme a leer, voy a hacer el análisis que ustedes están haciendo, espero poderlo subir mañana.
y pues no sé Igual, cuál es el paso a seguir, qué igual viene para poder mañana avanzar. tenemos a las 8 de la mañana Sí, cita pero yo no con puedo. el profesor. Yo tengo que trabajar, Y el- no puedo conectarme a esa hora, pero sí tengo que, o sea, tengo es que leer esto primero porque yo lo había leído, pero muy por encima, entonces no tengo que analizarlo, así como ustedes lo están exponiendo, ya para tomar la decisión y pues decirles a mí me dio tal localidad, elegí las 5 localidades. Pero entonces, bueno, más allá de exponer lo que cada uno hizo hasta el momento, no sé, de pronto se van a asignar responsabilidades, vamos a trabajar algo más, pues para ponerme a trabajar en esa parte. Pues es que lo de la yo siguiente parte es diría la parte que del análisis económico y pues la verdad yo no lo veo tan complejo el análisis económico. No sé si vayamos a dividir eso Pero lo o primero es cómo. decidir cuáles van a ser pues, las 5 localidades, ¿verdad? Exacto. Lo primero es llegar a esa A esa decisión. conclusión. El Listo, punto de dale. partida es cuáles son las 5 localidades que se van a escoger. Listo. Listo, no, pues entonces yo me pongo a trabajar en esto ya para para exacto, y eso ponerme ya nos aporte y arroja ya. el resto. Y ya, sí. Igual Hernán también estaba escribiendo por el WhatsApp, no sé si se va a poder conectar porque estaba preguntando que por qué medio era la reunión. Pero entonces, sí, no, yo me voy a poner a trabajar en esto, ya para decirles bien cuáles serían, en mi caso, las 5 localidades y ya tomamos decisiones. ¿Listo? Ok, ¿Les parece? Listo. Y listo. ya, sí, y ya después de la reunión que tenemos mañana con el profe, creo que tendríamos más claridad en cosas y podríamos asignar también responsabilidades si se requiriera. Para saber en qué seguimos avanzando. Listo, dale. Entonces me voy a poner a hacer Listo. esto juiciosa, a leer y ya. Y no, ya mañana yo creo que tengo listo eso. Ok, Bueno, compañerito. Entonces, permiso, yo los dejo. listo. Bueno, Bueno, que chao, estén bien. Sandra, que Hasta estés luego. bien. Chao. Chao. Bueno, entonces tú estabas haciendo un análisis de qué. ¿Quieres compartir pantalla? ¿Dejo de compartir la mía? Y ¿O no necesitas? pues si quieres, es que ahorita no recuerdo bien. Si quieres, me toca leer un poco. Yo vi probabilidades hace bastante tiempo en la universidad. Si quieres, deja de compartir y yo Ok, dame comparto un segundo. pantalla. Ay, ¿Ya estás viendo mi pantalla? espérame un segundo. Sí, te estoy viendo tu pantalla. Ah, no, mentira. Estoy viendo es... No, aún no veo. Pero ahí me parece que ya estás compartiendo. No, si quieres suéltalo y vuelve a compartir. O sea, quítalo y vuelve a compartir. ¿Ya cargó? No. Porque aquí ya me aparece como si estuviera compartiendo. Y acá me apareces tú con el logo de que ya estás compartiendo. Ay, y yo ahorita sí la de GD, pero la tuya no la veo. Volví a dejar de compartir. No, y yo creo que es algo de mi Skype, porque también tuve inconvenientes con mi profe de seminario. Mm, no. Bueno, lo que yo estaba haciendo era Sí. multiplicar las probabilidades para determinar cuáles eran las que me dan una mayor probabilidad realmente. Ujú. Entonces, para mí las Bueno, entonces localidades sí, no vi escogidas nada de serían eso. primero Usaquén, después Fontibón, después Barrios Unidos, Engativá y Ciudad Bolívar. ¿Por qué? Porque
el de campesinos es donde más, digamos, donde más campesinos hay es en Gativá, en Usaquén, después en Fontibón, después en Chapinero y después en Usme, pero en Usme el nivel de seguridad es bajo. Entonces ahí digamos que es donde yo haría la selección. Digamos, iniciaría mirando cuál es la probabilidad de tener, o sea, dónde tengo más campesinos en cada localidad. Y de ahí sí, qué localidad es la que es más segura o Sí. tiene una percepción mayor de seguridad. Bueno, yo tengo una pregunta. Esos criterios para definir, bueno, digamos que por probabilidades y por los porcentajes que podamos sacar, voy definiendo qué localidades, pero nos dan alguna base para decir si esos son los criterios que deben ser, por decir, mayor cantidad de campesinos, mejor seguridad del Pues sector. para mí está implícito. Para mí está implícito digamos, en que en el punto 2 dice, inicialmente todas las localidades tienen la misma probabilidad de ser elegidas, pero por problemas de logística y costos del Sí. proyecto se hará considerando los mayores márgenes de ganancia que ofrecen las localidades para los campesinos. Uh-huh. Sí, o sea, digamos que ahí dice que es de anotar que este es el público objetivo y será el inicial. Uh-huh. Sin embargo, en algún momento, igual eso el profesor dijo en la reunión, que eso no lo iba a cambiar, que trabajáramos con que eran los campesinos. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso Sí, yo lo asumiría que, digamos, yo lo que tengo que buscar es dónde voy a beneficiar, el proyecto donde va a beneficiar más campesinos. así es. Y de hecho en los supuestos dice, o sea, que los opcionados o las localidades opcionadas serán las que mayor margen de ganancia ofrece a los campesinos. Exacto. Ok. Bueno, y ahí viene otra duda mía. Si tenemos ya, bueno, un criterio definido que tiene que generarle mayores ganancias a los campesinos y tenemos que ver dónde hay más cantidad de campesinos, eh, ¿qué otros ítems o qué otros aspectos deberíamos tener en cuenta para poder escoger las localidades? Que me imagino que es la información con la que vamos a alimentar el SPS. Es que no. Nada que ver mi pantalla. Espérate, cambia de Skype. No, no, pero sí queda grabado en la llamada. Esta mañana Bueno, también inconvenientes con el de seminario. bueno, la idea es que yo ya tengo, yo ya descargué, ya instalé el SPS, ya, Sí. ya tengo las tres variables, los 648 datos cargados. Lo que me falta, que era lo que estaba buscando dentro de la grabación del profesor, era lo del filtro, que esa parte no la recuerdo bien, que él colocó un filtro a los datos. Entonces necesito saber cuál es ese filtro que se utiliza. Y lo segundo era hacer la segmentación de los datos, porque dentro de la segmentación ahí es donde tengo que empezar o de acuerdo a lo que entiendo, tengo que empezar a darle qué es lo primero que voy a seleccionar. Entonces, dentro de la segmentación ahí entraría la tipología del dueño, tomando en consideración los campesinos, y la segunda segmentación sería el nivel de seguridad. Sí, de Así es acuerdo. como yo lo veo. Pero sí Sí. necesitaba el manual. Ya con el libro que tú dijiste ahorita voy a revisarlo, a ver si alcanzo a hacer algo de aquí a las 8 de la mañana Uh-huh. para tener un análisis un poco más completo. Digamos que yo ya le he cacharreado al software, Sí. al SPS, y ya tengo los datos cargados, pero me faltan
me faltan esas dos cosas, lo del filtro y lo de la segmentación de datos para poder empezar a correr los análisis con el programa. Ok, de acuerdo. Eh, por ahora tendríamos esas dos segmentaciones de datos. Ujú. No sé si el profesor nos indique una nueva o exista otra que no estemos teniendo en cuenta. Sí. Entonces, una es la cantidad de... O no sé si los, si los condicionales yo también se los pueda colocar porque eso le bajaría la probabilidad a a cierta localidad, digamos. Es que yo creo que de eso se trata el ejercicio. O Cha- sea, uno, lo que nos Chapinero, da. Chapinero no la podría escoger como segunda localidad. O sea, de acuerdo a lo que yo entiendo es que no la podría escoger como segunda localidad. Y Bosa me tendría un incremento, pero igual no es significativo si el beneficio es bueno, porque es apenas 50 millones de 3.700. Sí, pero por ejemplo, lo que dices de Chapinero no es que no la puedas coger porque si, por ejemplo, en el programa tú le alimentas Sí, datos o sea, y te únicamente arroja si la que la escojo como segunda, segunda. exacto, automáticamente, entonces que me tocó incrementar el 15% del presupuesto, Sí. pero ya depende de los datos que le metamos. Y creería yo que tenemos estos dos iniciales como que lo dicen en los supuestos, que no lo muestran los supuestos, pero creería yo que le podemos meter más y claro, variaría el, El pues los resultado. resultados. Ajá, exacto. Esa sí es una pregunta que yo acá estoy anotando las preguntas para hacerle al profe mañana, que no se nos Igual creo escape. que mañana nos vamos a conectar también solo nosotros dos, ¿no? Yo también lo veo, sí. Porque G ya dijo que no, Sandra dijo que no y Hernán no sé Sí puedo. si se pueda conectar. Mm, listo. Entonces, pues bueno, para mí tengo esas dudas. ¿Tú te descargaste el programa por Google normal? Sí, sí, Ok, sí, sí. listo. ¿Hay una Tú, página tú base o...? tienes Mac, ¿no es cierto? Sí. Te toca entrar a IBM directamente. Y ellos Ay, permiten un trial, creo. y creo que en la guía lo dice, espérame un segundo porque, Es un trial como de 30 días. sí, bueno, mira, el profe dijo que PSPP es la versión gratuita del SPS, Sí, sí, entonces, pero ese es software de licencia libre. Ese también lo descargué, pero trabajé fue en el otro. bueno, no, entonces mejor en el SPS, me toca, pues me descargo el trial, y bueno, perdón porque me salí ahí un poquito de los temas, tengo otra pregunta, para que, no sé si tú ya hayas analizado algo de eso, cuando el profe nos habla acá en la guía de los entregables, tenemos que resolver varios interrogantes que para mí salen del trabajo en el SPS y diría Mm. yo que son uno, dos, tres, son 8 interrogantes, no sé si nos lo Sí, dividimos. Si el proyecto privilegia la asociación de productores, no, mira la pregunta, si el proyecto privilegia la asociación de productores, ¿qué tan probable es que se haga contigo? O sea que la segmentación de datos por campesinos no aplica según esa pregunta. no porque si es otro análisis, o sea, ahí solo te están preguntando la probabilidad, eso es cambiarle Ah, la segmentación. O sea, bueno. si yo le cambio el, el- la población objetivo y Yes. no, ahí se conectó Hernán, creo. Sí, me le responde. Entonces, digamos que eso es lo que modificaría la parte de probabilidades, pero eso tocaría hacerlo con el SPSS. Ujú, de acuerdo. Y el Y resto, dime, sí, dale. dime.
Bueno, y que las siguientes preguntas para mí salen también del trabajo en el SPS, ¿cierto? ¿La de qué probabilidad tiene negativa de ser elegida? Sí. Sí. Esta es hacer un análisis, pero nos tocaría mirar bien, porque dice que la TIO, la tasa interna objetiva es de 21.55%. Ahí tocaría revisar qué es lo que se ha hecho de inversión. Esto es lo de la inversión de las depreciaciones, porque las Ujú. inversiones en tangibles son las que se Deprecian. deprecian. Bueno, la TIO es la tasa ¿de qué? ¿De inversión objetiva? La, la tasa, sí, de inversión objetiva. ¿Eso Y qué la es? TIR es la tasa interna de retorno. Eso es lo que esperan obtener de inversión. Por eso era que yo decía que era como más un crédito. Mm, Sí, o sea, tú cuando inviertes en un proyecto esperas recibir algo a cambio. sí, Entonces ellos esperan recibir el 21.55% que no ha podido. ya te le decimos que Va a estimar el BPN, estimar la TIR, eso es un Excel. Digamos que ese no me da miedo. Ese no me parece complejo. ¿Qué el localidades punto saldrán 3. beneficiadas? Digamos que, o sea, el punto 3 a mí no me parece complejo, porque son 4 meses, entonces él dijo que el periodo 4 únicamente aquí en el punto 3 porque el 6 no aplicaba. Ok. Ah, bueno, ahí yo recuerdo que se me iba la señal. Y acá es hacer un análisis en Excel. Sí, esto es análisis en Excel. Este es el otro software que él dice, El el RISC RISC. y el RISC Simulator. Ujú. Son diferentes, ¿cierto? Sí, este es uno, el RISC Simulator y el @RISC es otro. Es otro. Ok. Pero esto es VPN en el momento de hacer, se hace cero. Esto es análisis, esto es una hoja de cálculo, la verdad. Ok. Ok. Bueno, y ahí el Entonces, punto 5 con una probabilidad de entre 50 y 75. ¿Cuál es el valor esperado del proyecto? Eso no es la, no, eso eso es con el no, RISC. Eso es con el ah, RISC. O sea, ¿cuál es la probabilidad? O sea, la verdad, creo que lo que hace es analizar varios. Este es el que hace varias corridas ujú, de posibles escenarios y te dice cuál es el valor, o sea, el valor esperado para que tenga una probabilidad menor al 50%. Yo también estuve viendo videos, creo que descargué el software para Excel, porque realmente es sí, como una app para Excel, pero no ok, lo he instalado. Creo que ya lo descargué, pero no lo he instalado, si no estoy mal. Porque no, digamos que no he llegado a eso. Digamos que para mí lo primero es el analizar las probabilidades del proyecto. Y a manera de conclusión, un desarrollo de esta actividad, que lecciones aprendidas les deja. ok, sí. Eso, la verdad no veo complejo el Pues el entregable. profe, no, el profe lo mostró también como muy sencillo cuando en la web, como analicen los temas y simplemente vayan alimentando la herramienta que les va arrojando Mm, prácticamente las respuestas a estas preguntas. sí, Listo. Eh, Creo que tú ya escogiste rol, sí, ¿cierto? sí, creo que fue Para el que los que de... les haga falta, porque yo en el trabajo pasado se me olvidó escoger rol y me bajaron puntos por eso. El profe lo dijo, que hubo varios que yo fui una de esas que les bajó por no haber escogido rol. Entonces, para que los demás terminen de escoger rol y, Creo que yo y escogí el de conocimientos, líder de gestión del conocimiento. Sí, porque yo compartí el documento en Excel, en Word, sí, 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 tú para escogiste que ese. todos lo alimentara. Perfecto. Yo escogí el de jefe funcional de soporte.
Ok. Acá falta, bueno, lo de los roles es importante porque el líder creo que es el que sube el proyecto y nadie ha escogido líder. Hmm. Igual creo que la vez pasada yo... Ah, no, pero fue para el otro proyecto. Sí, Para como el fue la segunda. de Proyectos uno. Que el líder lo había escogido Hernán y al final terminé subiéndolo yo. Sí, así como apoyar. Sí, creo que el líder del proyecto es el que sube el trabajo y aún nadie ha escogido líder de proyecto. Mejor dicho, están libres líder de proyecto y administrador de recursos, si mal no estoy. Ok. Y pues ya, bueno, cuando yo ya lo hablo con ustedes, se me facilita, como que lo entiendo más. Bien, yo tengo una Listo. pregunta de lo que escribió el profe en el foro. Dice, bueno, he revisado el análisis, va por buen camino, ya se tiene la información fundamental, pero no veo la aplicación de los criterios de aceptación. Entonces eso es lo que estamos hablando. Nosotros definimos los criterios de aceptación. Exacto, o sea, ¿qué es lo que me va a determinar que el proyecto sea aceptado o no? Ujú. ¿Y qué me va a seleccionar? O sea, ¿qué me va a indicar o qué me va a arrojar las 5 localidades seleccionadas? ¿Basados en Eh, qué? ¿Basados en qué? Ok, Exacto, listo. eso es lo que me hace falta a mí. Mm. Pues yo puse algo inicial que era Hmm. más por el nivel de percepción de seguridad, pero sabes que sí me gustaría de pronto contrastar los datos de los tres, o sea, Pero como yo los... lo que vi es que pues, los datos son los mismos. O sea, yo lo que vi es que los datos son los mismos. Así a grosso modo. Porque tú hiciste exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tú lo hiciste tabla por tabla, de localidad por localidad. Y yo lo hice todo en una tabla resumida. Y lo mismo Gigi, al utilizar Sí, la tabla dinámica, hizo prácticamente el mismo análisis de los porcentajes de los datos. sí, ok. Pero, Porque a mí me pero yo dije, arrojan dos localidades diferentes a las que tiene Gidi y tú, por ejemplo, a mí no me sale Usaquén, a mí no me sale Usaquén ni Ciudad Bolívar, de las que tú tienes, por ejemplo. pero ¿y por qué? Si eso está en la data. Es que no sé, creo que es más como el análisis final que yo hice, el último. Mm, porque esas no tienen la probabilidad, o sea, de acuerdo al análisis que tú hiciste, esas no quedarían dentro de ninguno de los rangos que tú tienes. Exacto, más bien ese es. Ujú. O Pero sea, usa que no te sale. no, de hecho, Usaquén me salió superior a la media, pero según el análisis que hice me da un 49%, porque en Usaquén están votando, por ejemplo, a ver, en Usaquén no votaron asociación de productores, no hubo votación por parte de ellos. Los Sí. campesinos Pero votaron es que no haya, digamos que no pertenecen, o sea, que no hay, más digamos que bien. no hay asociación de productores dentro de esa localidad. Ujú. Ahí es donde radica la variación mía del análisis final respecto al que tienen ustedes dos. Pero raro porque es que igual, o sea, campesinos hay. Campesinos sí hay, y madres cabezas de familia también. Pero entonces tú escogiste como organización de productores el ítem que más te determinaba, porque es que, por ejemplo, en Usaquén tiene más del 50% en campesinos, que eso En le daría campesinos, una alta, y tiene un sí. 97% en superior a la media. Sí, de hecho para mí ganó en superior a la media, pero sí estoy viendo que es más como la forma en como yo la analicé, porque a mí me da un 49% en superior a la media. ¿Pero por qué? Porque yo contabilicé votos y no tengo votos de asociación de productores. Mm, puede ser por eso, Sí, porque digamos que para mí esa es una de esa sería la primera escogida. claro, La claro. segunda escogida para mí sería Fontibón, Fontibón, sí. la tercera sería Barrios Unidos, la cuarta sería Ciudad Bolívar y la quinta, no, la cuarta Engativá y la quinta Ciudad Bolívar.
Sí. Por ejemplo, GD no tiene Ciudad Bolívar. GD tiene Rafael Uribe, Suba, Usaquén, Fontibón y Bosa. ¿Sabes qué veo? Que tenemos dos varias entre Pero los por lo resultados de que, todos. ya sé por qué, porque ella escogió solo por el nivel de seguridad. Ah, ok, no por los campesinos, por ejemplo. Entonces, por el nivel de seguridad, pues superior a la media te dan Usaquén, Barrios Unidos, Bosa, y Engativá te dan entre el 100 y 97%, y Fontibón te da 72%. Ujú, Entonces yo creo que esos fueron los que ella escogió, ¿no? sí, Usaquén, Barrios Unidos, Bosa, no, ella escogió, Engativá. no, estás diciendo los míos. Ella tiene Rafael Uribe, Suba, Usaquén, Fontibón y Bosa. Rafael Uribe. Ah, ya Ah, bueno, mira, escogió. anotémoslos. Rafael Uribe. Ella escogió solo los de alta. Sí, Rafael Barrios Uribe, Unidos, Suba, Usaquén. Rafael Uribe, ah, Usaquén, Engativá. Listo. ¿Tú No, yo cuáles, voy a seguir. Dime. ¿tú cuáles tienes? Usaquén, Fontibón, Barrios Para Unidos, mí son Engativá y Fontibón. Usaquén, Fontibón, 277, 308 Barrios Unidos, 277 Engativá y Ciudad Bolívar. Ujú. Coincidimos siempre en tres. Tenemos dos ahí de diferencia. Pero bueno, sí, es por los criterios que estamos diciendo. Mm, listo. Listo. Creo que nos. Entonces, sí, Yo seguiré cacharreándole al programa del SPSS y a ver si tengo algo mañana. Si algo, revisen de pronto o revisa de pronto el foro bien temprano. Si yo termino algo, lo subo. ok, ¿Listo? Si modifico algo, si no, no, ok, si no listo, nos vemos mañana a listo, las 8. Bueno, perfecto, no hay problema. Y voy a subir entonces la grabación al foro también. listo. Listo, vale, Julio. Entonces, que Hablamos. descanses. Muchas gracias. Gracias. Chao. Bueno, aunque estés bien.